¿Sabías que hoy en día comprarte un auto en Estados Unidos puede costarte lo mismo que una pequeña casa en otros países? No estamos hablando de autos de lujo, sino de modelos comunes, familiares, esos que antes eran accesibles para cualquiera con un trabajo estable. ¿Qué pasó? En este video vamos a desentrañar por qué tener un auto en Estados Unidos se ha vuelto un lujo moderno, una especie de privilegio disfrazado de necesidad. Hablaremos de cómo la cultura del más grande es mejor ha inflado los precios, de cómo la pandemia rompió la cadena de producción global y de cómo las tasas de interés actuales están ahogando a las familias con cuotas impagables. Pero eso no es todo. También te mostraré los costos ocultos que pocos consideran, como el seguro, el mantenimiento y hasta los efectos de los aranceles. Y revelaremos con números en mano cuánto cuesta realmente tener un auto promedio en Estados Unidos hoy en día. Así que si alguna vez te preguntaste por qué los autos están tan caros o si estás pensando en comprar uno, quédate, porque lo que vas a descubrir podría hacerte repensar por completo esa decisión. Hubo un tiempo en que el auto promedio en Estados Unidos era un sedán modesto, funcional, sin muchas pretensiones. El clásico Civic, el confiable Corolla, el eterno Impala, vehículos que cumplían su propósito, llevarte del punto A al punto B sin drama y sin dejarte en bancarrota. Pero ese tiempo ya pasó. Hoy lo que reina en las calles no son esos autos compactos, sino gigantes sobre ruedas, con 3 filas de asientos, camionetas que parecen diseñadas para cruzar un desierto y vehículos que más que transporte parecen salones rodantes. ¿Cómo pasamos de lo práctico a lo colosal? Todo comienza con una transformación silenciosa pero profunda en la cultura estadounidense. Tener un auto ya no es solo cuestión de necesidad, es también una declaración de estatus. En un país donde el transporte público suele ser limitado y las distancias son enormes, el vehículo personal es casi una extensión del hogar o del ego. Y ahí es donde las marcas vieron una oportunidad. Las automotrices no solo vendieron autos más grandes, vendieron la idea de que más grande es más seguro, más cómodo y más valioso. El resultado fue un cambio radical en el portafolio de modelos. Las marcas dejaron de lado los sedanes económicos para concentrarse en SUVs, crossovers y camionetas. ¿Por qué? Porque aunque se vendan menos unidades, los márgenes de ganancia son muchísimo mayores. Pero esta transición tuvo un precio muy real. Los autos baratos desaparecieron del mercado. Literalmente, en 2023, Ford anunció que dejaría de producir todos sus sedanes, excepto el Mustang. General Motors tomó decisiones similares y marcas como Hyundai o Kia, que antes dominaban el segmento económico, han subido sus precios notablemente para adaptarse a esta nueva normalidad. El resultado, el precio promedio de un auto nuevo en Estados Unidos superó los $47,000 en 2024 y sigue subiendo. ¿Qué incluye ese precio? Tecnología, pantallas, cámaras, sensores, asientos calefactados, puertas automáticas, todo muy bonito. Pero, ¿realmente lo necesitamos? La industria automotriz depende de miles de piezas que provienen de cientos de lugares. Un solo auto puede tener componentes hechos en China, ensamblados en México, calibrados en Alemania y vendidos en Ohio. Todo funciona como un reloj, hasta que una sola pieza falta. Y eso fue exactamente lo que pasó. Durante la pandemia, la escasez de semiconductores paralizó por completo a la industria. Cuando los fabricantes de autos intentaron volver a pedir chips, ya era demasiado tarde. Miles de vehículos quedaron estacionados en fábricas, casi listos, pero no completamente funcionales. Algunos solo necesitaban un chip para las luces, otros para el sistema de entretenimiento. No importaba, sin esa pieza, el auto no podía venderse. La ley de la oferta y la demanda no tiene compasión. Con menos autos en circulación, los precios subieron y los concesionarios lo notaron. Muchos empezaron a cobrar sobreprecios por modelos muy solicitados. Se popularizó el llamado ajuste por escasez, que en algunos casos agregaba entre $5,000 y $15,000 al valor base de un auto. Y como la gente necesitaba transporte, terminaban aceptándolo. Comprar un auto en Estados Unidos ya no es simplemente una transacción, es una especie de matrimonio forzado con el banco, porque en la mayoría de los casos, el comprador promedio no paga su auto de contado, lo financia, lo difiere, lo estira, y en ese estiramiento sin darse cuenta queda atrapado. Durante años, los créditos para autos eran relativamente accesibles, tasas bajas, plazos
costos manejables, pagos mensuales que cabían en el presupuesto. Pero eso cambió. Cuando la Reserva Federal subió las tasas de interés para combatir la inflación, también encareció el dinero para todos. Y eso incluye el financiamiento de vehículos. Hoy, la tasa promedio para un préstamo de auto nuevo supera el 7% anual. Pero ese es el promedio. Para alguien con un historial de crédito no tan perfecto, fácilmente puede subir al 10, 12 o incluso más. Y aunque el porcentaje parezca manejable, en un préstamo de $40,000 o $50,000, ese interés se transforma en miles de dólares extra que terminas pagando solo por usar el dinero. Lo más alarmante es que los plazos se han alargado peligrosamente. Antes, lo habitual era un préstamo de 48 meses. Hoy, el préstamo promedio en Estados Unidos es de 72 meses y en muchos casos llega a los 84. 7 años. 7 años de pagos mensuales que muchas veces superan los $700. Eso sin contar el seguro, el mantenimiento, la gasolina ni los impuestos. Lo que al inicio parecía un esfuerzo razonable termina siendo una carga financiera que no da tregua. Comprar el auto fue solo el comienzo, porque una vez que sales del concesionario, con el aroma a nuevo todavía impregnado en los asientos, empieza lo que nadie te contó en el anuncio publicitario. El verdadero gasto viene después. En los últimos 3 años, el costo del seguro automotriz en Estados Unidos ha subido más de un 30%. Es su mayor incremento desde los años 70. En 2024, el promedio nacional supera los $1,700 anuales, pero en ciudades como Miami, Nueva York o Los Ángeles puede sobrepasar los $2,500 sin pestañear. ¿Recuerdas cuando cambiar un faro costaba $20 y lo hacía tu primo en el garaje? Hoy, muchos faros LED están integrados al sistema eléctrico. Tienen sensores de proximidad y diseño aerodinámico. Cambiar uno puede costarte $1,000 o más. Un espejo lateral roto no solo refleja, tiene calefacción, cámara, sensores de punto ciego y hasta señal de giro. El precio, cerca de $600 por lado. Y ni hablar de un parachoques con sensores de estacionamiento, cámaras y pintura especial, o una batería de un vehículo híbrido o eléctrico. Son cifras que superan fácilmente los $3,000, $5,000 o más dólares, dependiendo del modelo. Todo esto suena técnico, pero el resultado es simple. El mantenimiento promedio anual ha subido cerca de un 3% y no muestra señales de detenerse. En autos de gama media, eso puede significar fácilmente $1,000 a $1,500 al año entre revisiones, cambios de piezas, frenos, filtros, llantas y más. Piénsalo así: si pagas $700 mensuales por tu auto, más $150 por el seguro, más $100 de mantenimiento mensual prorrateado, estás hablando de casi $1,000 mensuales para tener un carro nuevo, y eso sin contar gasolina, peajes, estacionamiento o impuestos locales. Lo que parecía un gasto único es en realidad una suscripción infinita. Cuando compras un auto en Estados Unidos, probablemente pienses que estás apoyando la industria nacional. Ves una camioneta con la bandera, el logo de Detroit, un comercial con música patriótica y trabajadores sonrientes. Pero la verdad es mucho más compleja. Hoy, ningún auto es 100% estadounidense. De hecho, lo más común es que un auto vendido en Estados Unidos haya sido ensamblado en un país, con piezas de otro, bajo una marca registrada en otro continente. Y eso importa, porque si las relaciones comerciales entre países se tensan, como ha ocurrido en los últimos años, el precio de cada una de esas piezas sube, y con él sube el precio de tu auto. Tomemos un ejemplo real: una Ford F-150, ícono del patriotismo automotriz. Aunque se ensambla en plantas estadounidenses, muchos de sus componentes vienen de Canadá, México y Asia. ¿Qué pasa si uno de esos países entra en una disputa arancelaria con Estados Unidos? Exacto, el precio sube. Y no solo por las piezas, también por la logística. La guerra comercial con China, por ejemplo, encareció los costos de transporte, aumentó los tiempos de entrega y generó incertidumbre sobre la estabilidad de precios. Todo eso suma. Hay estimaciones que afirman que si se aplicaran aranceles del 25% a todos los autos importados o con piezas extranjeras, el precio promedio de un vehículo podría subir entre $3,000 y $7,000. Y en modelos de gama alta, el incremento podría superar los $10,000. Piensa en eso. No se trata de un aumento gradual por inflación o mejoras en tecnología. Es un salto brusco causado por decisiones políticas. Imagina por un momento que estás frente a un auto nuevo en el concesionario. Su pintura
pintura brilla, el motor ruge suave y todo parece perfecto. El vendedor te sonríe y dice con entusiasmo, está en $49,000. Tú haces cuentas rápidas en la cabeza. Tal vez sí lo difiero, pero esa cifra, la que ves en el parabrisas, es solo el inicio de la historia. Hoy, tener un auto en Estados Unidos es como firmar un acuerdo con múltiples actores: el banco, la aseguradora, el taller mecánico, el gobierno y tu propia paciencia. Vamos a desglosarlo con cifras reales. 1. Precio del auto nuevo. Según datos de 2024, el precio promedio de un auto nuevo oscila entre $47,000 y $50,000. Y ese es el promedio. Eso significa que hay muchísimos modelos por encima de esa cifra. Ahora, si decides financiarlo, lo cual hace más del 80% de los compradores. 2. Cuotas mensuales. Financiamiento con una tasa de interés promedio del 7% anual y un plazo de 72 meses. El pago mensual promedio es de $742. Al final del préstamo habrás pagado más de $53,000 contando intereses. Y si tu crédito no es excelente, esa cuota puede superar los $800 fácilmente. Tercer, seguro anual. Como vimos antes, el promedio nacional en 2024 fue de $1,715 anuales. Dividido en 12 meses, son aproximadamente $143 al mes. Y eso es sin accidentes. Si tu modelo es más caro o vives en una ciudad con más robos o siniestros, prepárate para pagar más. Cuarto, mantenimiento anual. El mantenimiento, incluyendo revisiones, frenos, filtros, llantas, etc., ronda los $1,000 a $1,500 al año. Digamos $1,200 para ser conservadores, $100 mensuales. Pero si se presenta una falla electrónica o una colisión menor, esa cifra puede duplicarse fácilmente. Combustible y otros gastos. Esto depende del modelo, uso y región, pero en promedio, entre gasolina, peajes, estacionamientos y lavadas, se pueden sumar $200 a $300 mensuales. Eso significa que al año estás gastando cerca de $14,820 solo por tener el auto, y eso sin incluir imprevistos, multas o depreciación. Aquí viene la parte dura. Los autos nuevos pierden en promedio entre 15% y 20% de su valor cada año. Eso significa que en 3 años ese vehículo de $50,000 vale aproximadamente $30,000 o menos. Entonces, ¿es una mala inversión? No necesariamente. El auto sigue siendo una necesidad para millones de personas, pero es importante entender lo que estás comprando. No solo un medio de transporte, sino un compromiso financiero de largo plazo. No es malo tener un auto. Lo peligroso es no saber realmente cuánto te está costando. Hoy ya no se venden autos, se venden experiencias, se venden lujos disfrazados de necesidad, se venden préstamos a largo plazo, seguros inflados, repuestos tecnológicos y, sobre todo, se vende la ilusión de que todo eso es normal. Pero tú ya sabes la verdad, y ahora que lo sabes, la próxima vez que veas un auto nuevo, no mires solo el precio en el parabrisas, mira lo que hay detrás.